Bien, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a avanzar lo que es el hueso maxilar. A modo de introducción, recordemos que el esqueleto de la cabeza está formado por los huesos del cráneo, también por los huesos de la cara. Ya estudiamos en su momento todos los huesos del cráneo, estas distintas porciones que él tiene. Y en los huesos de la cara lo que nos interesaba que era un macizo óseo suspendido en la mitad anterior de la base del cráneo. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir estudiándolo. Ok, primero que nada, los huesos de la cara tenemos que saber que está compuesta por 14 huesos y de esos 14 huesos, 6 son pares y 2 son impares. ¿Cuáles son esos huesos pares? Para empezar, tenemos a los huesos nasales, tenemos al hueso unguis o lagrimal, a los cigomáticos o malares, al maxilar, que es el que vamos a estudiar hoy, o antiguamente llamado maxilar superior, a los palatinos, a los cornetes nasales inferiores o conchas nasales inferiores, y en cuanto a los impares, tenemos al vómer y a la mandíbula, o antiguamente llamado maxilar inferior. Bien, iniciemos entonces con el hueso maxilar. El hueso maxilar, ahí se lo estoy presentando, resulta que es un hueso par, es un hueso que está ubicado acá al lado de la línea media. Él va a estar situado superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a lo que son las cavidades nasales. Entonces va a participar en la formación de las paredes de estas tres principales cavidades, más no son las únicas. Vamos a ir viendo en qué otras cavidades más él va a participar. Ahora, para que nosotros estudiemos al maxilar, él va a presentar dos caras. Una, ya se las estoy mostrando acá, esa es la cara externa o lateral, y así mismo va a presentar su contraparte, es decir, una cara interna o medial, y va a tener cuatro bordes, superior, inferior, anterior y posterior, que lo vamos a estudiar todos en su respectivo momento. Ahora veamos un poquito sobre su cara externa o cara lateral, y vamos a estudiarla desde medial, es decir, hacia acá, hacia posterior, ya para tener un mejor estudio de sus distintas estructuras anatómicas. Entonces, en la parte más medial y anterior vamos a encontrar una pequeña depresión, que ahí se la estoy señalando. Esa depresión se la conoce como la fosa incisiva o fosa mirtiforme. ¿Por qué se llama así? Porque se encuentra a nivel del diente incisivo lateral. Y aparte de eso, se llama también fosa mirtiforme porque ella va a prestar inserción a este musculito, que es el músculo depresor del tabique nasal, o también conocido como músculo mirtiforme. Ahora, posterior a esta fosita, lo que yo voy a encontrar es una pequeña eminencia, y esa eminencia se la conoce como la eminencia canina, y se llama así porque corresponde a la raíz del canino. Ahora, si yo me voy hacia la parte más lateral de este huesito, es decir, lo que está más por fuera, vamos a encontrar una apófisis, ¿ya? Que es la apófisis cigomática o apófisis piramidal. Todo esto que yo les estoy señalando en este momento, ¿ya? Ahora, resulta que esta apófisis se llama piramidal porque tiene la forma de una pirámide. Y una pirámide, vamos a ver que cuenta con un vértice, va a contar con una base, va a contar con tres caras y tres bordes. Ahora, su vértice, chicos, ya que todo esto que estoy señalando, su vértice va a estar destinado a articularse con el hueso cigomático. La base de este hueso, de esta apófisis, por otro lado, se va a confundir con el propio hueso maxilar. Pero lo que a mí me interesa que ustedes sepan y no se olviden nunca son las caras que él presenta. Entonces, ahí está lo que ya les mencioné. Y esto quiero que sepan. Lo que acabo de repintar ahorita de rojo es la cara superior o también conocida como cara orbitaria. ¿Qué es lo importante de esta cara orbitaria? Primero que nada, que va a contribuir a formar el suelo de la cavidad orbitaria. ¿Ya? Es importante eso. Ahora, en esta misma cara, si se dan cuenta, aquí podemos observar que existe un surco o un canal y luego ese canal se va a transformar en conducto. Entonces, ese es el canal o conducto infraorbitario que da paso a la van infraorbitaria. Y cuando yo estoy hablando de van infraorbitaria, estoy hablando de nervio, arteria y vena infraorbitaria. ¿Ok? El nervio infraorbitario es rama terminal del nervio maxilar. Y el nervio maxilar, recordemos que es la rama B2 del nervio trigémino. Por otro lado, la arteria infraorbitaria es rama colateral, pero de la arteria maxilar. Y la arteria maxilar es una de las ramas terminales que presenta mi arteria carótida externa. Ya eso es importante que lo vayan relacionando. Ahora, resulta que este conducto, ya en su interior,
él va a presentar un conducto. Ese conducto es el conducto alveolar anterior. Y por ese conducto alveolar anterior va a estar pasando la van alveolar superior anterior. ¿Ya? Ahora, de esa van, lo que yo quiero que sepan es que el nervio alveolar superior anterior, que es su nombre completo, es rama colateral de mi nervio maxilar. Y nuevamente, el nervio maxilar es la rama B2 de mi nervio trigémino, quinto par craneal. Ahora, por otro lado, la arteria alveolar superior anterior es rama colateral de la arteria infraorbitaria. Y la arteria infraorbitaria es una rama colateral de la arteria maxilar. Y varias veces ya lo estamos repitiendo. La arteria maxilar, a su vez, es rama terminal de la arteria carótida externa. Ahora, lo que acabo de señalar ahí de verde corresponde a la cara anterior. Y lo que más me llama la atención es este agujero que se encuentra acá. Resulta que este canal y conducto infraorbitario se abren en la cara anterior y terminan en un agujero, que es este. Ese agujero, entonces se lo conoce como el agujero infraorbitario. Y por ese agujero infraorbitario está pasando la van infraorbitaria. Ok, ¿qué más tengo? Un poco inferior a este agujero vamos a encontrar una gran depresión que se la conoce como la fosa canina. Y esa fosa canina se llama así porque presta inserción al músculo canino, o también llamado actualmente músculo elevador del ángulo de la boca. Ahora, lo que acabo de señalar ahí de plomo corresponde a su cara posterior o también conocida como cara infratemporal y se llama cara infratemporal porque ésta contribuye a formar la pared anterior de la fosa infratemporal. Ya eso es importante que lo sepan. Ahora, resulta que en esta propia cara infratemporal, y si nos vamos un poquito hacia medial, vamos a tener eh, lo que se conoce como la tuberosidad del maxilar o eminencia del maxilar. Y esta va a contribuir a formar la pared anterior de la fosa pterigo-palatina. Bien. Ok, ahora, esa tuberosidad del maxilar que estamos viendo, resulta que ella va a estar acribillada por unos dos a tres pequeños agujeros y a esos agujeros en realidad van a ser conductos, lo vamos a nombrar como conductos alveolares posteriores, ¿ya? Y esos conductos alveolares posteriores dan paso a la van alveolar superior posterior. Ya, y resulta que aquí nuevamente quiero que sepan el origen del nervio. El nervio alveolar superior posterior es rama colateral del nervio maxilar. Y estábamos diciendo que el nervio maxilar es la rama B2 del nervio trigémino, nuestro quinto par craneal, mientras que el nervio alveolar superior posterior es rama colateral de la arteria maxilar y la arteria maxilar es rama terminal de la arteria carótida externa. Ya, no se olviden eso, varias veces lo estamos repitiendo. Bien. Ahora, esta imagen es bonita. Básicamente es una imagen de la cavidad orbitaria. Fíjense, esto que está de verde es mi hueso maxilar. Y en este hueso maxilar que tengo acá, tengo mi canal que luego se transforma en conducto infraorbitario. Y por ahí va a estar pasando la van infraorbitaria. ¿Y dónde se va a desembocar este canal? En la cara anterior de esa apófisis es cigomática que estábamos viendo. Ya a través de este agujerito que era el agujero infraorbitario. ¿Qué más les decía yo? Que esta cara superior, que aquí está pintada de rojito, es también llamada cara orbitaria, porque ella contribuye a formar el piso de mi cavidad orbitaria. Y hacia atrás, en lo que es su borde posterior, junto con el ala mayor del efenoide, me forman la fisura orbitaria inferior. Ya esto es importante. Esta es mi fisura orbitaria superior, conformada entre el ala menor del efenoide y su ala mayor. Entre el ala mayor y la cara orbitaria del hueso maxilar, aquí se está conformando la fisura orbitaria inferior o fisura esfenoidal inferior, ya como ustedes quieran decirlo. Bien, entonces eso es todo en cuanto a su cara externa o lateral. Ahora estudiemos a su cara interna o medial. Bien, para su estudio tenemos que saber que en la unión de sus tres cuartos superiores, son estos de acá con su cuarto inferior, ya vamos a encontrar una apófisis. Y esa apófisis está dispuesta de forma horizontal y es denominada, ahí señalada de rojo, la apófisis palatina. ¿Ya? Ahora.
Para su estudio, esa apófisis palatina, chicos, va a presentar dos caras y cuatro bordes. Su cara superior va a contribuir a formar el suelo de las fosas nasales. Como estamos observando acá, sería esto que yo estoy señalando, ¿ya? Ahora, eso en cuanto a su cara superior. Su cara inferior, por otra parte, va a contribuir a formar los dos tercios anteriores del techo de la bóveda palatina o paladar duro o paladar óseo. Cualquiera de esos nombres son los que se conocen. Entonces, fijémonos en esta imagen. Es una imagen de una vista superior y aquí es donde esta apófisis palatina está contribuyendo a formar parte de lo que es el piso de mis fosas nasales. Bien, ahora, ¿qué quiero que sepan? Resulta que yo les estaba diciendo que esta apófisis palatina presenta bordes, ¿no? Si se dan cuenta, el borde lateral, que es esto que estoy señalando, está prácticamente unido al hueso, pero su borde medial entre ambos huesos, mm, o perdón, entre ambas apófisis palatinas del hueso maxilar, se unen y me forman un canal que va a alojar al borde. Y ese canal recibe el nombre de cresta nasal. Ahora, esa cresta nasal se abre hacia adelante y termina en una prolongación, ¿ya? Que parece que tiene la forma de una semiespina. Y esta es la espina nasal anterior. Ahora, esta es una visión de su cara inferior. Y en la cara inferior, lo que yo quiero que ustedes sepan es que las dos apófisis palatinas, esta de ahí, se están articulando entre sí y al articularse entre sí me forman una sutura media, que ahí se la señalo de azul. Esa es la sutura palatina media. Ahora, en el extremo anterior de esta sutura se va a encontrar un orificio, que ahí se lo señalo. Ese orificio es el orificio incisivo. Y ese orificio incisivo da acceso a ese conducto que acabo de señalar, que es todo esto de acá, que es el conducto incisivo o también llamado conducto palatino anterior. ¿Ya? Y ese conducto palatino anterior va a dar paso a la van nasopalatina. Ahora, el nervio nasopalatino es rama terminal del nervio palatino, que a su vez es rama colateral de mi nervio maxilar. Mi nervio maxilar es la rama B2 del trigémino, quinto parque nervio. Por otro lado, la arteria nasopalatina es rama terminal de la arteria esfenopalatina, y la arteria esfenopalatina es rama terminal de la arteria maxilar y la arteria maxilar es rama terminal de la arteria carótida externa. Bien, ahora resulta que esta cara va a estar dividida en dos partes gracias a la presencia de esta apófisis palatina. Una parte que queda por arriba, que es la porción suprapalatina, ya supra quiere decir por arriba de la apófisis palatina en este caso, y una porción que va a quedar por abajo, que es esta que estoy señalando, que es la porción infrapalatina. Esa porción suprapalatina, lo que me interesa es que ellas van a estar contribuyendo a formar parte de la pared lateral de las fosas nasales. Y ahí ya les remarqué en azul lo que es la porción inferior, también conocida como porción infrapalatina. Y esa porción infrapalatina me interesa porque forma parte de la pared superior de la cavidad bucal. Estábamos mencionando que contribuye a formar los dos tercios anteriores de la bóveda palatina o paladar duro o paladar óseo. Ya cuando yo hablo de paladar óseo, estoy hablando entonces, fíjense, de esta unión de lo que es mi hueso maxilar con mi hueso palatino. Estos dos huesitos, todo esto que estoy señalando, me forman a la bóveda palatina o paladar óseo o paladar duro, ¿ya? Entonces, la porción infrapalatina de mi apófisis palatina es la que va a estar contribuyendo a formar esos dos tercios anteriores del techo de la cavidad bucal. Bien, por otra parte, fíjense que en esa parte superior, si nos vamos un poquito hacia posterior, yo voy a encontrar lo que es este surco, que es el surco palatino mayor, que ahí se los estoy señalando. Y ese surco palatino mayor se va a articular con bueno, ese surco en realidad se va a convertir en un conducto, es el conducto palatino mayor, pero para que se convierta en un conducto, el maxilar necesita articularse con el palatino. Y cuando se convierte en un conducto va a dar paso a la van palatina mayor. Ahora,
El nervio palatino mayor, o también llamado nervio palatino anterior, es rama terminal del nervio pterigopalatino. Y el nervio pterigopalatino es rama colateral de mi nervio maxilar. Y el nervio maxilar es la rama B2 del trigémino, que es el quinto par craneal. ¿No? Ya eso bastante lo estamos repitiendo. Ahora, por otra parte, la arteria palatina mayor es rama terminal de la arteria palatina descendente. Y esa a su vez es rama colateral de la arteria maxilar. Bien, si nos vamos hacia anterior de este canal, vamos a encontrar un gran orificio, irregular principalmente, ¿ya? Y este corresponde al seno más grande que hay en los huesos del esqueleto de la cabeza. Es el hiato maxilar, ¿ya? Que da paso al seno maxilar o al antro de Highmore, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el antro de Highmore? En el hueso maxilar, específicamente en su porción suprapalatina de la cara interna o cara medial. ¿Ya? Entonces eso es importante. Ahora, por delante de lo que es mi antro de Highmore, yo encuentro un pequeño surco. Ese es el surco lagrimal, que al unirse con el lungis va a formar prácticamente la mayor parte del conducto lágrimo muconasal. Y en este conducto se va a estar alojando el saco lagrimal. Bien. Ahora, los bordes, chicos. Ahí tenemos las dos caras y vamos a ver sus bordes. Tengo un borde superior, tengo un borde inferior, tengo un borde anterior y tengo un borde posterior. En el borde superior, que está remarcado de rojo, vamos a ver que lo que más llama la atención es una saliente en su parte más anterior. Esa saliente es la apófisis frontal del maxilar, ¿ya? Y esa apófisis frontal del maxilar va a presentar dos caras y cuatro bordes. Ahora, en su cara lateral, que es la cara externa, que corresponde a esto de acá, vamos a estar viendo que se encuentra esta saliente. Esta saliente es la cresta lagrimal anterior. Y esa cresta lagrimal anterior se tiene que articular con la cresta lagrimal posterior del unguis y de esa manera formar el surco del saco lagrimal. ¿Ya? Y cuando se forma este surco del saco lagrimal, vamos a ver que ahí hay una comunicación entre la cavidad orbitaria y la cavidad nasal. Por eso es que cuando lloramos, igual nosotros vamos a moquear. Ahora, su cara medial, por otra parte, que es lo que estamos viendo por dentro, va a formar parte de la pared lateral de mis fosas nasales. Ya eso es importante. Y esa propia cara medial va a presentar dos crestas, una superior, que es la que acabo de señalar, que es la cresta etmoidal, y una cresta inferior, que es la cresta conchal. Su mismo nombre nos va a decir para qué sirve. La cresta etmoidal es para que se articule el hueso maxilar con el cornete nasal medio. ¿Ya? Porque el cornete nasal medio, recordemos, es parte de los laberintos etmoidales, que es parte a su vez de mi hueso etmoides. Mientras que la cresta conchal es para que se articule con el cornete nasal inferior o con la concha nasal inferior. ¿Ya? Bien. Ahora. Cuando estábamos hablando de su borde inferior, lo que yo quiero que ustedes sepan es que en este borde inferior encontramos estos espacios. Todos estos espacios, esos espacios se lo conocen como los alvéolos dentarios. Y esos alvéolos dentarios básicamente son los lugares donde se van a implantar las raíces de los dientes, formando una articulación que la estudiamos que era del tipo gónfosis. ¿Ya? Bien. Por último, chicos, en su borde posterior, en la parte que corresponde a la tuberosidad del maxilar, vamos a encontrar una superficie triangular. Y esa superficie triangular es la que vamos a conocer como el trígono del palatino. Ya que ahí se la señalé, ahí se la vuelvo a señalar, trígono del palatino. Y ese trígono del palatino se va a articular inferiormente con la apófisis orbitaria del hueso palatino. Bien, y eso es todo respecto al hueso maxilar.